Esta nueva correlación de fuerzas polares, se habla de un mundo unipolar, pero también se habla de un mundo multipolar. Y en ello el actor ya no es solito Estados Unidos, ¿no? Sino que hay bloques, el bloque ruso, el bloque europeo, el bloque norteamericano, el bloque chino. ¿Qué es lo que se le enfrenta a China en este momento como, digamos, como potencia ante el avasallador avance que está teniendo China en todos los ámbitos? Bueno, justamente de esto, en China está de pie Carlos Jácome, nos tiene su análisis y te doy la bienvenida, querido Carlos. ¿Cómo estás? Gracias, Pedro. Un gusto, como siempre, estar contigo, con el auditorio. Buenos días a todos. Buenos días. Y pues sí, esta década es muy importante, Pedro. Es una década determinante porque puede ser, creo yo, muy probable, va a ser la década que China se consolide como el líder mundial, tanto económica, pero también lo interesante es que es militarmente. No obstante que es historia y lamentablemente no aprendemos de nuestra historia muy reciente, me atrevo a decir incluso viva, Estados Unidos parece replicar los pasos del extinto Unión Soviética que la llevaron precisamente a eso, a desaparecer. Antes de entrar en materia, es importante señalar que China, no obstante los problemas que tiene actualmente con Estados Unidos, con la Unión Americana, con esta guerra comercial, en un inicio era un gran admirador de su desarrollo. Se cree que, de acuerdo y lo dice Julio Ríos, director del Observatorio de la Política China, que el viaje de Deng Xiaoping que realizó a Estados Unidos en el 79, en enero, justo en estos días, en 1979, en plena Guerra Fría con la Unión Soviética, fue decisivo para certificar el sentido inicial de la reforma y apertura que China iniciaba entonces, algo muy importante para dejar el maoísmo. O sea, se dice fácil, pero después de que Deng Xiaoping visita Estados Unidos, confirma dejar el modelo maoísta para iniciar ese modelo que estamos viendo hoy de capitalismo social. 3 eventos han erosionado la credibilidad después de eso que tiene Estados Unidos hacia China, que lo fue, diríamos románticamente, le fue rompiendo el corazón. El primero, hay que recordarlo, y tristemente hay que recordarlo, fue el bombardeo sin querer, se me fue, una disculpa, no sabía lo que hacía, de la embajada china en la ciudad de Belgrado en 1999, hace 22 años. Esto es grave porque ¿qué pasaría si a alguno de nuestros países hispanos le pasara lo mismo, ¿no? Y lo pongo peor, ¿qué pasaría si uno de nuestros países, que es absurdo, pero solamente como ejercicio de imaginación, bombardeara una embajada china, digo una embajada norteamericana y dijera, perdón, fue sin querer? ¿Cuáles serían las consecuencias? La mayoría de la gente hoy no se acuerda que Estados Unidos bombardeó la embajada china en Belgrado. El segundo punto es muy, muy importante, es la crisis del 2008. En 2008 es un año que tal vez, diría yo, es cuando China nace a la modernidad. Nace esa nueva China que hoy vivimos. Si le podemos poner fecha de nacimiento, es en el 2008. Pero ese mismo año es la gran crisis de la bolsa y financiera de Estados Unidos. Y cuando vio ese capitalismo depredador, China dijo, esto no me está gustando, ese modelo no es tan bueno como creíamos. Y tan es así que se argumenta que precisamente por esta crisis, ese freno que tiene ahorita Jack Ma con la mayor cotización en bolsa que se iba a hacer en la historia, está frenada precisamente porque quieren evitar que haya estas crisis como las del 2008 y que realmente haya ese capitalismo con sentido humano. Y el último, pues fue el incidente del Capitolio que acabamos de vivir, que bueno, para ellos siguen creyendo que esa democracia pues no es lo que funciona o no es algo que sea envidiable o replicable esa democracia que están viendo en el Capitolio, y más cuando Estados Unidos, sin pudor alguno, criticó todos los problemas de Hong Kong, las manifestaciones y demás, y ellos dicen, bueno, pues ¿y cómo estuvo lo que pasó ahora en el Capitolio? Esos son los 3 incidentes que han mermado mucho. Entonces, aquí la pregunta es si estamos ante una democracia que se tiene que reinventar, que tal vez sea decadente, que tenemos mucho que reflexionar en cada uno de nuestros países, no solamente en Estados Unidos, y aún, mejor aún en lo personal, ¿no? Y regresando al tema de hoy, hemos hablado en programas anteriores que el arma que China usa es la misma que usó Estados Unidos en la Guerra Fría: innovación y avance tecnológico. Y que sí, si el país más fuerte de nuestro continente no cambia esta estrategia, yo creo que su porvenir puede ser sumamente difícil. No le auguro un buen horizonte. En 1970, la URSS, la Unión Soviética, para que veamos el contexto, gastaba 3 veces más en armamento que Estados Unidos. De ahí empezó la famosa carrera armamentista. Pero su PIB
era la sexta parte, de acuerdo con Alfredo del Toro. 6 veces menos su PIB, pero 3 veces más lo que gastaba en armamento. Para comenzar, a finales de la década de los 70, Estados Unidos comenzó a invertir en tecnología para revertir el avance y esa ventaja que aparentemente le estaba llevando la Unión Soviética, resultando con menos gasto, con más eficiencia. Aquí está el truco de todo: menos gasto con más eficiencia, como con innovación y la inversión, pero lo más importante, a menor costo. ¿Y qué hizo la Unión Soviética? Entró en pánico y aumentó su gasto en una economía no diversificada y gastó en un armamento ya ineficiente. A mediados de los 80 empiezan los frutos de esta política. Ronald Reagan, con toda su fuerza y dominio de comunicación, le da nombre y crea la Oficina de Ciencias y Tecnologías Innovadoras, que hasta la fecha sigue teniendo grandes resultados, aunque ya no se llama de esa manera, pero esa Oficina de Ciencias y Tecnologías Innovadoras fue el arma secreta que le permitió vencer a la Unión Soviética. ¿Qué pasa hoy con China? Lo contrario, que ante un escenario, contrario respecto a Estados Unidos, que ante un escenario que prevé que para el 2030, en 7 años, no es nada, China habrá superado ya el PIB de los Estados Unidos en valor absoluto, porque ahorita discutimos si ya es una economía más grande o no. O sea, el 2030 es contundente. En valor absoluto, por PIB, por todos los indicadores, China va a ser y va a haber superado a los Estados Unidos. Y de acuerdo con Michael Pillsbury, para el 2050, solo 20 años después de esta meta, China puede llegar a triplicar el tamaño de la economía de los Estados Unidos. Triplicar en 20 años. Optimista puede ser mucho, aunque lo duplique, creo que sigue siendo un gran alcance. Y por ende, su gasto de armamento puede ser proporcionalmente aplastante. Y eso ya es historia otra vez. La historia se repite y es muy fácil analizarla si volteamos tantito. Ya nos pasó con Japón, solamente como breve reseña. A Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se le tenía miedo y se le prohibió que más del 3% de su PIB lo gastara en armamento. Pero en los 90, ante el boom japonés, pues ya el 3% del PIB era mucho en armamento y Europa se empezó a preocupar. Es lo mismo que está pasando ahorita, nada más que China no tiene ninguna limitante de ninguna guerra. Si Estados Unidos quiere competir ante esta expectativa de competencia, pues va a repetir el error soviético y no va a aguantar el paso. El reto no está solo en ordenar su casa después del Capitolio, está en volver a ser un país de ciencia e innovación, no un país de debate político, de crítica, cierre de fronteras o aranceles. La guerra realmente está en la ciencia y en la innovación. Y no solo Estados Unidos, nuestros países. Si no invertimos en la educación, en la innovación, por lo menos en una apertura hacia esa innovación, el futuro tampoco lo veo prometedor. Y antes de emitir un juicio, la pregunta más importante del día de hoy es si nosotros estamos listos para reinventarnos ante esta nueva sociedad que está emergiendo y que está encabezada por China, que China está de pie. Regreso contigo, Pedro. Fíjate que ahora que mencionabas a Deng Xiao, a mí se me hizo muy emblemática esa visita que hiciera a los Estados Unidos, porque creo que él fue a decir, oye, ya somos un país diferente. Como dices tú, rompe con la revolución cultural de Mao, que trajo, bueno, una revolución interna, muchos muertos y una transformación muy dolorosa. Pero fíjate, Deng Xiao decía, el socialismo no es lo mismo que la pobreza compartida. Así es. Esa es una. Después otra, esa es la síntesis, ¿no? Luego otra que dice, un país, dos sistemas. Estoy diciendo, hacia adentro somos un país comunista, hacia afuera somos un país que le abre la puerta al capital. Un país, dos sistemas. Y la última, que se me hace una joya, dice, no importa que el gato sea negro o sea blanco, mientras mate a los ratones es un buen gato. Mientras sea gato. Diciendo, no vamos a ponerle aquí etiquetas si somos comunistas o si somos capitalistas. Solucionamos el problema, somos un buen gato. Y fíjate, pero el resultado no le han hecho tanto ruido, lamentablemente, pero haber eliminado la pobreza, que es ese gato, que no importa si es pardo o blanco. Eso es lo que te iba a decir, ese es el ratón. Ajá, exacto. Y eliminado la pobreza extrema. Así es. La pobreza extrema es el ratón. Y el gato, negro, blanco, pinto, de peluche, lo que quieras, mientras le pegue al ratón, que es la pobreza, es un buen gato. Exacto. Y ese era Deng Xiao. Era un hombre que, fíjate, su filosofía es confuciana, porque parte de simbolismos que sintetizan la intención de una nación. Así es, de su pensamiento.
Oye, qué ganas, ¿no? De tener un poquito de un Deng Xiao, y Dios nos castigó con Manuel Bartlett, lo que son las cosas. Bueno. Así es. Antes de irnos, Pedro, ya retomamos en nuestra página de Central Asia una sección muy importante con Víctor Ladrade desde Cantón, que nos explica cómo está la oportunidad de hacer negocios ahorita con China. Ya lo pueden encontrar en Central FM Online. El otro día me dijo mi nieto Thibaut, le dije, ¿y tú qué? ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde quieres estudiar? Ahorita tiene 14 años, cuando llegues a ser un joven. Y me dijo, quiero aprender mandarín y quiero ir a Shanghái a estudiar. No sé si la culpa sea tuya, Carlos, pero pues ya está por ahí. Con mucho gusto asumo la culpa y lo alentamos. Bueno, ahí te lo encargo, ¿eh? Gracias, Claro querido. Sí. Gracias, un querido abrazo. amigo. Gracias, igual para ti.